Con el desarrollo de esta práctica titulada preparación metalográfica, se desarrolló un análisis acerca de la estructura y composición de dos metales, en este caso aluminio 6061 y acero 18, con el objetivo de relacionar su estructura con sus propiedades mecánicas. Los objetivos que tuvimos en esta práctica fue conocer y aplicar el procedimiento para muestras de materiales metalográficas, identificar los cuidados que tenemos que tener al preparar estas muestras metalográficas. Ya que teniendo las muestras, observamos en el microscopio las muestras para con esto identificar los granos y el tamaño del grano de cada una de las muestras. La metalografía consiste en el estudio de las propiedades estructurales de un metal o aleación y tiene el objetivo de relacionarlas con las propiedades físicas, químicas y mecánicas. Al realizar las pruebas metalográficas pudimos observar a través del microscopio las diferentes formas y diferentes tamaños que tiene el grano del acero y del aluminio. Al observar el tamaño del grano pudimos corroborar las propiedades físicas y mecánicas que tiene cada uno de estos metales. El proceso de análisis metalográfico inicia primero con la extracción de la muestra. Después se prosigue con el montaje, el desbaste, el pulido y finalmente el ataque químico. Para la extracción de la muestra, lo primero que hicimos fue cortar una pequeña porción de una probeta de aluminio y de acero. Esto con el fin de adaptar el tamaño de la muestra para poder manipularla más fácilmente. El corte de la pieza lo hicimos con una cortadora de disco abrasivo y lo hicimos con suficiente lubricación y refrigeración para no calentar la pieza, porque con el calentamiento se pueden cambiar las propiedades tanto físicas como químicas del material. Después utilizamos el desmerilador y la lija para cortar la rebaba de las piezas que íbamos a utilizar. Debido a que el desbaste y pulido de la pieza se realizaba con una máquina automática, era necesario primero montar la pieza en baquelita. Esto permitía a las piezas de aluminio y de acero ser manipuladas fácilmente y ser colocadas en la máquina para pulido. Fue cubierto con una capa de baquelita. Posteriormente aumentamos la presión y la temperatura para solidificar la muestra. En el caso del acero ocupamos 15 minutos, mientras que en el aluminio ocupamos 10. Nuestras piezas ya con baquelita sobre una mesa y con un lápiz eléctrico grabamos para su fácil identificación si era la muestra de acero o la muestra de aluminio, ya que en posteriores procesos ocuparemos identificarla. Para el desbaste se utilizaron diferentes lijas con diferente tamaño de lija, siendo así consecutivamente más finas. A continuación del desbaste se continúa con el pulido. En esta parte el objetivo era conseguir un acabado espejo. Para ello se cambió la configuración de la máquina y se pasó a la parte de pulido. En esta parte se agregó un poco de alúmina para dar el acabado. El ataque consiste en revelar la estructura interna de las muestras que obtuvimos. Para esto se llevó a cabo con vital para el aluminio con una duración aproximadamente de 25 minutos. Para el acero se utilizó el agua regia por unos segundos y después se limpiaron las piezas.
Después del ataque químico lo pasamos al microscopio para poder observar grietas, inclusiones no metálicas y fases a diferentes ópticas que son 50, 100, 200, 500 y 1000. El primer material que analizamos fue el aluminio 661, que como se ven en las imágenes, lo pudimos observar a una magnificación de 50, 100, 200, 500 y 1000. A partir de la magnificación de 500 fue donde ya se podían observar los granos individuales, y en esta magnificación contamos los granos enteros y los medios granos para después, con la fórmula, ajustar el número de granos de acuerdo a esta magnificación y después poder utilizar ese ajuste para calcular el número de granos según ACTM, que en caso del aluminio fue de 8. La siguiente muestra fue el acero 1018. Hicimos diferentes magnificaciones de 50, 100, 200, 500 y 1000. En este caso, la de 1000 fue donde ya se pudieron ver los granos y los pudimos contar entre granos y medios granos. Después realizamos el ajuste de la magnificación, que fue la magnificación entre 100, y realizamos el conteo de los granos y ya después sacamos el número de granos según la ACTM. Las similitudes de ambas muestras del aluminio 6061 y el acero 1018 son que ambos son metales policristalinos y los dos están formados de granos, cada uno con diferente dirección y orientación. Son de largo alcance como estructuras repetitivas y ambos tienen imperfecciones. Las diferencias que encontramos entre estos dos materiales son que el aluminio 661 tiene un tamaño de grano del 8. Nosotros conocemos que su estructura es tipo FCC con un factor de empaquetamiento mayor del 74%. Esto significa que los granos de aluminio en general son más grandes, por lo que tiene una menor área de frontera de granos. Y esto se traduce a que el material será más dúctil porque resiste menos los esfuerzos de dislocación. Además, también podemos observar que la muestra de aluminio tuvo mucho más imperfecciones que la del acero. En cambio, el acero tuvo un tamaño de grano de 11. Conocemos que tiene una estructura cristalina tipo BCC con un factor de empaquetamiento menor del 68%. Como los granos del acero son más pequeños, tiene una mayor área de fronteras que también se traduce en una mejor resistencia hacia los esfuerzos de dislocación, que esto además concuerda con lo que conocemos del acero, que es más resistente que el aluminio. Con el desarrollo de esta práctica pude observar el proceso que se sigue en metalografía para analizar una muestra de un metal o aleación, como fue el caso del aluminio o el acero. Así es posible analizar sus propiedades estructurales y relacionarlas con las propiedades mecánicas. Ya tener un mayor acercamiento y conocimiento de nuevos equipos y materiales, que estoy seguro que más adelante me voy a encontrar ya sea en otras materias o en mi vida profesional. Lo que aprendí de esta práctica fue el proceso de cómo medir el tamaño de grano de un material para realizar la medida de los números de granos según la ACTM. Yo pude aprender en esta práctica fue que corroboré lo que aprendimos teóricamente durante las clases, que fue el observar el tamaño de los granos, así como también las imperfecciones que puede haber en ellos, y con esto corroboramos las diferentes propiedades que pueden llegar a tener. Yo también aprendí sobre la importancia de un proceso metalográfico para analizar a través de su microfotografía las propiedades del material que tenemos. A través de ella podemos conocer sobre su distinto tamaño de granos, sobre sus imperfecciones, y así poder ir deduciendo qué propiedades van a tener